Historias del más allá, solo en casa. Esto que te cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de muertos. Ese día solo estábamos en casa, mi hermana y yo, porque mis papás se habían ido a ver a mis abuelitos y otros parientes a un pueblito de San Luis Potosí. Así que estarían todo el fin de semana allá con ellos y se regresarían hasta el domingo por la tarde. En realidad era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esta ocasión mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia, y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para irnos a una fiesta. Así que en esta ocasión nos quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose y Eduardo, su novio, llegó por ella a las 6. Estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras la esperaba. Después de un poco más de media hora, finalmente salió de su cuarto toda apresurada. Jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo le eché un vistazo al reloj en la pared. Apenas iban a dar las 7. Yo había quedado a verme con mis amigos hasta las 9. Así que como faltaban todavía algunas horas para ver a mis amigos, me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba todo entretenido que no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, todo estaba muy oscuro. Sí me espanté un poco. Me sentí confundido. Busqué mi celular sobre el brazo del sillón. Eran las 8. Me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer, toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico ver desde aquí a todos los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces en los pocos negocios que seguían abiertos, solo alumbrados por velas. En ese momento empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesto una playera. Me fui a tientas a mi cuarto. Al llegar a la puerta, recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda, que estaban en el pasillo junto a mi cuarto. Eso me extrañó mucho, porque todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y a pesar del frío que hacía, no se sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto, busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mi dedo sobre el mantel sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podían haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían deshecho. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano sobre el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno, pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó. Y así estuve sacando varios. Como prendían, se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente solo me quedó uno. Lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que al hacer casita con mi mano para cubrirlo y prendiera, sentí como si alguien hubiera soplado sobre mi mano, como intentando apagarlo. En ese momento sentí un escalofrío que me hizo la piel de gallina. Volteé a todos los lados, pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a sentir aquella sensación de que alguien me soplaba mi mano. Al alumbrarse la ofrenda, me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido de color rojizo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantado. ¿Quién le había echado sangre a nuestra ofrenda? Sacudí un poco la cabeza para aclarar mis ideas. Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio, que me habían dejado antes de irse. Pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos había llevado así de pesado. Incluso pensé que habían sido algunos de mis amigos que tengo en el edificio, pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavabo. Abrí la llave y dejé correr el agua un momento. Metí las manos y empecé a enjabonarme.
tallarme bien fuerte para que se quitara la sangre. En ese momento escuché que tocaban la puerta de la sala. Me apresuré a secarme y caminé hacia allá. Con la luz de las veladoras se iluminaba parte de la sala y del pasillo del apartamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta, no pude ver nada. Me esperé todavía unos segundos y volví a escuchar aquellos toquiteos. Fueron 3, pausados. Abrí lentamente la puerta, pero no había nadie fuera. Asomé la cabeza a ambos lados del pasillo. Todo estaba muy oscuro. Cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala, volví a escuchar aquellos 3 toquidos. Me molesté. Me giré para abrir la puerta rápido y así agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí una brisa helada y me pareció escuchar una risa a lo lejos hasta el fondo del pasillo que no me agradó mucho. Esto se estaba poniendo feo. Cerré muy despacio y caminé hacia la sala. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel. Apenas si lo escuchaba. Medio entendí que la fiesta se había cancelado porque también se había quedado sin luz y había regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza. La verdad no quería estar solo. Cuando empecé a parpadear la pantalla de mi celular indicándome pila baja y se apagó por completo. Pero eso no podía ser porque unas horas antes lo había cargado pensando en que estaría toda la noche afuera. Molesto, lo aventé sobre el sillón. Y entonces volví a escuchar los 3 toquidos. Corrí a la puerta, abrí de golpe, pero ahí no había nadie. Me salí al pasillo y grité que ya no estuvieran jodiéndome. Pero en ese momento volví a escuchar los 3 golpes, volteé a todos lados y seguía escuchándolos. Fue entonces que me percaté que parecían venir de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio me pareció que era por donde estaba la ofrenda. Me acerqué a unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle. Entonces me di cuenta que a cada golpe que se escuchaba, la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo. Me asusté mucho. Sentía que se me salía el corazón por la boca. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia atrás, alejándome de la ofrenda. Y fue cuando escuché claramente los golpes detrás de mí, en la ventana de la sala. Eso era imposible. Estábamos en un 4º piso. Me giré y caminé hacia allá. Las piernas se me doblaban del miedo. Alcancé con una mano la cortina y de un tirón la abrí. Fue algo aterrador. Tras del vidrio había una mujer con el rostro pálido y desfigurado, sin ojos. Solo tenía unos huecos negros en la cara. Del susto me hice para atrás y me tropecé con la mesita de la lámpara. Me fui de espaldas sobre el piso. Al caer, mi cabeza se pegó muy fuerte en la esquina del sillón. Todo se me oscureció y sentí que perdía la conciencia. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que sentí que alguien me sacudía por el hombro. Me costó abrir los ojos. El primer rostro que vi fue el de Daniel. Traté de enderezarme y ahí estaban también Jorge y Oscar, también viejos amigos de la colonia. Entre los 3 me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón. Ya había llegado la luz. Daniel empezó a bromear sobre lo que me había tomado para estar así. Al momento no les conté lo que había visto y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara y que al caer me había golpeado la cabeza. Entonces les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron la puerta estaba toda abierta, que se les hizo extraño y se metieron a buscarme. Y ahí fue cuando me vieron tumbado en el piso, que habían estado a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero que fue cuando desperté. En ese momento me sentí más repuesto y les dije a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador. Por el pretexto de ponerme una chamarra, me fui al cuarto. Antes de regresarme a la sala, le eché un vistazo a la ofrenda.
La orilla del mantel no estaba empapada en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. En ese momento llegué a pensar que como me había quedado dormido viendo una película de terror, había tenido una pesadilla y que al final del susto en mis sueños me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Me pareció razonable la explicación. Estaba a punto de darme la vuelta para regresarme con mis amigos cuando me di cuenta que bajo de la mesa de la ofrenda habían regado muchos cerillos quemados por todo el piso.